Virginia, por la introducción. Y es un placer presentarles hoy a ustedes las oportunidades que presenta el sector aeronáutico en India. Como siempre, vamos a empezar a dar una serie de pautas muy básicas sobre la población, las ciudades y la economía de India. ¿Por qué? Porque nos parece que es fundamental también dimensionar y contextualizar esta jornada de India antes de introducirnos directamente a analizar el sector aeronáutico. Empezamos hablando de la población de India. Por supuesto, India tiene una población increíblemente alta, estamos hablando de 1.430 millones de habitantes y hoy en este momento India es el país más poblado del mundo. El año pasado superó la población de China. Un dato muy representativo es que pasamos el slide, que una de cada 6 personas en el mundo es India. Por lo tanto, pueden ustedes entender que la densidad de población es muy alta, estamos hablando de 421 habitantes por kilómetro cuadrado y para que lo puedan comparar es 5 veces la densidad de España. En España tenemos 92 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora vamos a comentar un poquito la población, la pirámide poblacional en India y como pueden ver, bueno, pues que nos refleja, refleja que la población masculina es un poquito mayor que la femenina. Estamos hablando de un 52% frente al 48% de población femenina. Por otro lado, refleja que poco a poco hay un descenso paulatino en el ritmo de nacimientos en los últimos años. Pasamos. La población en India es muy joven. La mitad de la población, es decir, más de 700 millones de habitantes, tienen menos de 25 años. Pero es más, seguimos pasando, las 2/3 partes, el 65%, tienen menos de 35 años. Y si subimos un poquito más, podemos incluso decir que el 80% de la población tiene 45 años. La edad media, con estas cifras que acabamos de dar, bueno, pues está en 28 años, frente a los 42 que tenemos en España o frente a los 47 años que tienen en Japón. La esperanza de vida se sitúa en India en los 67 años. Clase media. Vamos a comentar, bueno, en cuanto a las tendencias demográficas, podemos decir que la clase media alta en India está en continuo crecimiento. En estos gráficos del 2005-2030 lo que se puede observar es un poquito la evolución y se puede apreciar el gran crecimiento que se espera que experimente tanto la clase media como esa clase media alta. Y es que en el 2005 la clase media alta representaba únicamente el 7% del total, más o menos venía a representar 60 millones de hogares. En cambio, en el 2030 se espera que esa clase media represente el 44% del total, es decir, 168 millones de hogares. Pasamos. En cuanto al idioma, en India hay 22 idiomas oficiales. Hay que tener en cuenta que idioma es un estado federal. Estamos hablando de 28 estados y 7 territorios de la Unión. Por ejemplo, Delhi es un territorio de la Unión. Muchos de estos estados tienen su propio idioma. En el mapa pueden ver la imagen que recoge por los distintos idiomas más hablados en India. El color morado representa al idioma, al hindi, que es el idioma, en principio, más hablado, pero cuidado, no el más común, no común para todos, porque solo tiene una cuota del 41%. El hindi está muy extendido, como pueden ver, en la zona sobre todo norte y la zona centro. El inglés es un idioma subsidiario y se utiliza de forma generalizada en los negocios. Pasamos. Vamos a hablar un poquito ahora de la urbanización. Hemos comentado que en India, que tiene una población increíblemente alta, de 1.430 millones de habitantes, pero ¿cómo viven? ¿Dónde viven? El 35% de esta población vive en las ciudades y este porcentaje no deja de crecer porque se espera o se considera que 12 millones de personas migran todos los años de la zona rural a las ciudades. La población urbana en India es muy relevante y representa un porcentaje muy alto del PIB nacional. Estamos hablando del 60%. India está experimentando un crecimiento increíble en cuanto al proceso de urbanización y es que India tiene más de 50 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Sin duda, las ciudades son un motor de crecimiento del país. Vamos a destacar 2 ciudades, es Delhi, la capital, en el norte y Mumbai, en el sureste, son 2 grandes urbes con cerca de 32 y 24 millones de habitantes respectivamente. Por otro lado, no podemos olvidar que 17 de las 20 ciudades con mayor crecimiento poblacional del mundo se encuentran en estos momentos en India. Ahora doy paso a mi compañero Iñaki, que va a dar unas pinceladas sobre la economía y los acuerdos.
Gracias, Nuria. Y gracias a Virginia por la introducción. Es unas introducciones tan extensas que nos vas a hacer spoilers de las presentaciones y nos vas a dejar sin cosas que hablar. Eh, Eso, es el chascarrillo, que tengo mucha confianza. Bueno, yo creo que a estas alturas de película todo el mundo ya conoce el desarrollo de India, ¿no? La relevancia que está teniendo India en el panorama económico internacional. Eh, Históricamente India precisamente era un país en el que eh, se le achacaba que siempre prometía que iba a ser un país que iba a reventar y que iba a crecer de una forma brutal, que se iba a convertir en la nueva China, etcétera, etcétera, y que luego al final pues nunca ocurría eso, ¿no? Parece que ya por fin, para los que llevamos muchos años trabajando en India, esto está en vías de ocurrir, ¿no? Desde hace unos años, diría incluso hasta antes que este último vaivén mundial del COVID, de guerras en Europa, etcétera, etcétera. Yo diría que incluso con el origen de la crisis económica del 2008, India de repente parece que empezó a hacer bien los deberes y cogió un ritmo de crecimiento muy importante. Ya probablemente fue el país que se recuperó mejor de la crisis del 2008, también un poco por su estructura bancaria, etcétera, pero realmente donde ha rendido por encima de las expectativas ha sido ahora, ¿no? Con la recuperación que ha tenido con posterioridad al COVID. También un poco porque ha sabido jugar muy bien su papel de alternativa a otras fuentes de suministro como podía ser China, ¿no? Probablemente, no sé cuánta parte de mérito tiene o de mérito de otros, pero aquí India ha encontrado una oportunidad eh, para convertirse en ese China más uno, ¿no? En esa alternativa a una fuente de suministro que parecía garantizada en su momento, pero que de repente por todas estas cosas que han ocurrido en el mundo ha pasado a estar entera de juicio. India ha sabido manejarse también de forma eh, intentando nadar y guardar la ropa con la crisis de Rusia y la crisis en Ucrania, intentando no tomar parte de ninguno de los dos bandos en la medida de lo que eso ha sido posible, de forma que ha mantenido sus relaciones comerciales con los dos bloques internacionales. Todo esto junto hace que India ya se haya convertido en la quinta economía del mundo, superando al Reino Unido en el año 2022. Eh, Curiosamente, en el año justo en el que se cumplía el 75 aniversario de la independencia del Reino Unido, le superó como quinta economía del mundo, pero sobre todo está consolidando un ritmo de crecimiento muy, muy importante, y ya no solamente de forma puntual como recuperación del COVID, sino en las previsiones para los próximos años son pues, del ritmo de crecimiento superior al 6% que se acaba de refrendar justo en los últimos informes, que son las previsiones de crecimiento para el año que viene, y para este año, perdón, del año 2024, y sobre todo que esto se va a prolongar durante muchos, muchos años, ¿no? Y parece que esto va a hacer que en el año 2030 supere a Japón y a Alemania como cuarta y tercera economía del mundo y se convierte en la tercera economía del mundo tan solo detrás de Estados Unidos y de China. Obviamente, y sin ignorar que todo esto viene gracias a la inmensa población que hablaba antes Nuria, porque si repartimos toda esta riqueza entre los 1.430 millones de habitantes, pues a lo que da es a $2.300, que es el PIB per cápita actualmente. Em, Sin intentar enrollarme demasiado, pero es importante que veamos cuál es el rumbo que está tomando India con respecto a sus relaciones internacionales. India, con carácter previo al COVID, pero sobre todo durante el COVID, se apuntó al carro de pues, lo que estaba de moda en aquel momento, ¿no? Em, el trumpismo, Bolsonaro, Erdogan, etcétera, etcétera, estos gobiernos de derecha que buscaban em, afianzar, digamos, la posición de la industria local mediante medidas proteccionistas, ¿no? El America First o el análogo en otros países, pues India también se apuntó a ese carro y empezó, digamos, a tomar una serie de medidas de carácter proteccionista. La primera de ellas, salirse del RCP, el mayor acuerdo de libre comercio de los países de Asia, curiosamente cuando India había sido uno de los países impulsores del acuerdo. Unos poquitos meses antes de ser firmado, decidió sorprendentemente salirse de él, bajo la explicación de que tenía más que perder que ganar. O sea, pensando en que si abría las puertas a otros países, y cuando hablamos de otros países en India siempre estamos hablando del vecino del norte, lo que iba a ocurrir es que se iba a inundar el país de productos chinos, ¿no? Entonces, bueno, le entró un poco de vértigo y argumentando este tema, pues salió del RCP.
Durante el año 2020, con el COVID, pues se tomó una medida que ahí lo pueden ver en la Manuel Barat, que viene a ser India autosuficiente. Y básicamente lo que venía a decir es vamos a impulsar la industria local haciendo dos cosas, invirtiendo en la industria local, pero a la vez poniendo trabas para aquel que quiera venir de fuera, ¿no? Entonces se incrementaron un montón de aranceles, se impusieron nuevas barreras no arancelarias como inspecciones técnicas, certificaciones, etcétera, etcétera, de forma que poco menos que aquello se convertía en un embudo. Quien quiere hacer negocios en India tiene que ir a India. Y eso es bastante importante en este sector. Bueno, ahí nos encontramos en el año 2021 cuando empieza a haber toda esta crisis que hemos hablado, COVID, posteriormente Ucrania, etcétera, etcétera. Con lo cual India de repente se dio cuenta que estaba perdiendo una gran oportunidad y que lo que tenía que hacer era casi lo contrario, empezar a abrir el país a las inversiones extranjeras, intentar ser una alternativa real, pero también una alternativa amigable, ¿no? Con lo cual empecé a negociar acuerdos de libre comercio con prácticamente todos los países relevantes. Mauricio, que es el primer país, parece que no es relevante, pero sí que lo es porque es el primer inversor extranjero en India. Es una especie de paraíso fiscal para las inversiones en India, porque tiene un acuerdo de libre comercio muy importante para la repatriación de capitales. Y empieza a negociar realmente con países de enjundia ya como son Emiratos Árabes, Australia, y está ahora mismo en negociaciones con el Reino Unido y con la Unión Europea, importantísimo. Ya veremos hacia dónde llega el tema. Una negociación que se había abandonado después de muchos años en el año 2013, lleva parada prácticamente 8 años y se retoma la negociación y seguimos en ello. Eso es, realmente en este tipo de cosas es lo mejor, ¿no? Que se sigue negociando, cada vez se aproximan más las posiciones, si bien realmente en todas esas negociaciones de acuerdos de libre comercio hasta que no se firma nada está acabado, ¿no? Pero bueno, por lo menos en ello está. Realmente lo importante es esto, ¿no? ¿Qué tipo de acuerdos comerciales existían anteriormente con países pues, del entorno y algunos pues, de Mercosur, etcétera? Pero encima, sobre todo, con los acuerdos de alcance muy limitado, más bien una especie de acuerdos preferenciales, pero no de libre comercio. O sea, te hago un descuento sobre los aranceles que te tendría que aplicar, pero ahora lo que se empieza a negociar es un acuerdo realmente, pues eso, con la Unión Europea, con el Reino Unido. Intentan hacerlo con Estados Unidos, pero Estados Unidos le dice que no quiere ni hablar, con lo cual imposible. Con los países de Oriente Medio, Canadá, Israel, etcétera. Son países de muchísimo más peso específico. En cuanto a iniciativas, ya empezamos a hablar un poquito del sector. Es muy importante entender esto. India, en el fondo, es un país que está intentando ganar un peso específico atrayendo inversión. No nos podemos olvidar. Podría contar otra película, pero no. Si realmente India busca afianzar esa posición. Si quieres hacer negocios en India, te tienes que venir a India. Que en el fondo de eso va el Make in India, ¿no? Ven aquí a fabricar en India, ¿no? No quiere decir otra cosa. India establece que hay 25 sectores estratégicos. India se da cuenta, bueno, India, el gobierno Modi, que está a punto de ser reelegido por tercera vez, cuando llega al poder en el año 2014 se da cuenta que realmente si quiere hacer que el país crezca tiene que dar mucha más importancia al sector industrial, al sector de fabricación, no tanto al sector servicios que ya está bien consolidado. Y lo que intentan hacer es hacer crecer el sector industrial mediante la identificación de esos 25 sectores estratégicos, entre ellos la aviación es uno de ellos, y le dota de recursos, financiación, incentivos, etcétera, etcétera. Obviamente intenta hacer que sea posible invertir en todos estos sectores. En el sector aeronáutico se puede invertir en casi todo, obviamente no en todo, no puede haber líneas aéreas internacionales operando localmente, salvo en rutas no regulares, pues vuelos charter, etcétera, pero no en rutas domésticas. Pero sí pueden invertir en fabricar componentes, en la construcción de aeronaves, en handling, en MRO, etcétera, etcétera. Y como en casi todos los otros sectores que les he contado, pues tiene una serie de programas específicos de cada uno de los sectores en los que se intenta incentivar la producción. En India lo más interesante en el tema aeronáutico es que se intentan establecer hubs donde establecer pues prácticamente todos los actores principales del sector aeronáutico y se les dota pues, de grandes infraestructuras para ello. Pero bueno, ahora hablaremos con posterioridad de este tema. Y de paso, Nuria, ¿me parece? Vale, muy bien, gracias, Iñaki. Vale, pues vamos a dar también cuatro datos muy generales del sector aeronáutico y luego ya iremos comentando las distintas oportunidades de negocio que entendemos que presenta.
El mercado indio aeronáutico registra el mayor crecimiento a nivel mundial. Y es que el 70% del tráfico de pasajeros del sudeste asiático se registra en India. Hoy en día India es el cuarto mercado mundial en cuanto al número de pasajeros, ¿vale? Pero se estima que va a llegar a ser el tercero a nivel mundial en el 2025. Esto según datos de la Asociación de Transportes Aéreo Internacional. El tráfico de pasajeros presentó un fortísimo crecimiento, estamos hablando de un 23% el año pasado, en 2023, respecto al año anterior. Un dato muy interesante que nos gustaría comentar y puntualizar es que el año pasado, 2023, India registró un gran crecimiento del 106% de llegadas de turistas extranjeros respecto al año anterior. Se estima que el valor aeronáutico alcance los, un segundo, aquí, para atrás, pues eso, 23.600 millones de dólares en este año 2024. Y este año ya el sector está empleando 350.000 trabajadores. Vamos a comentar un poquito sobre los aeropuertos. India está viviendo un boom de viajes como pocas veces había vivido ningún país en el mundo. Este boom, ¿a qué responde? Responde al crecimiento de la clase media, que ya hemos comentado al principio de la jornada, y también del aumento del nivel de vida de la población que está experimentando. Muchas voces hablan que India es hoy la China de hace 25 años. Ahí lo dejamos. En los próximos años, los próximos 2 años, India invertirá 12.000 millones de dólares en aeropuertos. De esos 12.000, 9.000 parece que va a correr a cargo de las constructoras privadas. ¿Por qué se va a invertir tanto? Bueno, porque se tienen que satisfacer esa demanda, ese boom de viajes que hemos comentado. Esa demanda pues lo que ejerce es una presión muy importante sobre las infraestructuras existentes, que se están viendo que hay una carencia importante de infraestructuras. En estos momentos la foto es que hay 148 aeropuertos, pero se espera en el año 25 que se llegue a 200 o a 220 aeropuertos. Y no solo se trata de proyectos de construcción de nuevas terminales, sino también estamos hablando de renovación de instalaciones ya existentes. Actualmente los principales aeropuertos son 5. Primero hablaríamos Delhi con 65 millones de pasajeros, Mumbai con 44 millones de pasajeros, en tercera posición Bangalore con 37 millones de pasajeros, le sigue Hyderabad 21 y terminaremos la clasificación con Chennai y también Calcuta con 17 millones. Se estima que la capacidad total de todos los aeropuertos indios es de 1.000 millones de operaciones al año. Iñaki, te cedo de nuevo a ti la palabra para que hables un poquito de las aerolíneas y de los modelos que operan en India. Muy bien, gracias. Bueno, un chascarrillo con respecto a los aeropuertos. Antes estaba calculando. Bueno, y todo anda muy lejos de nuestro nivel en España. Estaba calculando que nosotros nos conectamos ahora mismo desde Pamplona, que alrededor de Pamplona, a menos de 200 kilómetros, ahora mismo tenemos San Sebastián, Vitoria, Bilbao, Burgos, Logroño y Zaragoza, más Pamplona, 7 aeropuertos. Me parece que hay 48 aeropuertos en España, que si lo extrapolamos por la población que tiene India, debieran tener 1.200 aeropuertos. O sea que aún con esos 200 y pico se quedan un poco cortos para el nivel que tenemos en España. Bueno, chascarrillos aparte, vamos a hablar un poco de las aerolíneas en India, ¿no? Las aerolíneas en India, para los que llevan muchos años en India, esto ha sido ver un crecer en aerolíneas y ver morir por la vía rápida en muchos casos, ¿no? Porque India históricamente ha sido foco de proyectos deficitarios y grandes bluffs de aerolíneas que han crecido y que han fracasado, como pues, yo que sé, Sahara, Kingfisher, Jet Airways, desgraciadamente, etcétera. Pero parece que se ha llegado a un momento de estabilidad en el que realmente el sector se ha convertido en rentable y que se están haciendo muy grandes operaciones, etcétera, ¿no? Goer, antes se me estaba olvidando, que ha sido la última en quebrar. Ahora mismo es un sector en el que Indigo ha cogido un peso específico brutal. Realmente Indigo, que es una compañía muy, muy joven, se ha consolidado realmente en la última década y que ahora, a día de hoy, sobre todo en operaciones domésticas, se ha convertido en el líder, ¿no? Opera muy bien, es una compañía muy fiable, muy puntual en general y que realmente, pues eso, se ha convertido
grandísima dominadora de las operaciones domésticas, con más de la mitad de las operaciones domésticas a día de hoy. Esto no es tanto a nivel internacional. Obviamente, Indigo, por supuesto, siempre estamos hablando que es una compañía que opera aviones más bien pequeños, en distancias no muy largas, con lo cual, pues a nivel internacional, Air India tiene un peso mucho más importante y, sobre todo, a nivel de pasajeros es mucho más importante. Pero a nivel local, realmente, pues como pueden ver, Indigo, aunque fue fundada en el año 2006, realmente se ha desarrollado en los últimos años, pues tiene más de 110 destinos, 275 aviones. Ya hablaremos, algunos de ellos están en tierra todavía. Air India, la compañía histórica. De hecho, Air India es muy curioso. El último chascarrillo, yo no me extiendo mucho más. Air India, a día de hoy, propiedad de los Tata, igual que Vistara, que de hecho se van a fusionar, se fundó como Tata Airlines. Tata, de hecho, uno de los Tata, J.R. Tata, que fue presidente de Tata por más de 50 años, fue el primer aviador en India y fue el que fundó una aerolínea que se llamó en los años 30 Tata Airlines, que posteriormente fue lo que se convirtió en Air India. Air India se hizo pública y durante muchos años ha sido pública hasta que hace un par de años ha vuelto a ser recomprada por los Tata, con lo cual es una historia muy curiosa esta de Air India y los Tata. Obviamente, pues la compañía histórica de los años 30, con más de 260 aviones y 79 destinos. Y Vistara, compañía que es una joint venture entre Tata y Singapore Airlines, pues que se ha convertido, digamos, más en el líder del segmento premium en India. La verdad es que se nota la diferencia cuando viajas en Vistara en comparación con cualquier otro. En cuanto a la flota, pues lo que hemos hablado. Indigo opera aviones más bien pequeños, mayoritariamente Airbus, o casi totalmente Airbus, de la gama pequeñita, de los 319, 320, 320neo, 321, mientras que Tata pues tiene un poquito más de flota entre Boeing, Airbus, etc. Y pequeños aviones de rutas regionales. Lo más importante en esto no es tanto la composición de la flota total, que obviamente pues hay más vuelos, hemos puesto las compañías principales, sino que el año pasado ha sido un año histórico, con unas compras que seguramente todos ustedes que están en el sector pues las han podido ver. Obviamente compras que se van a ir entregando, si no recuerdo mal, entre 2030 y 35, una cosa así, o se van a acabar de entregar entre 2030 y 35, pero son operaciones enormes. Si ya la flota a día de hoy son 700 y pico aviones, no llegan a 800, el año pasado tan solo ya se han comprado más de 1000 aviones. Esto no hace más que indicar realmente las expectativas que tiene el sector de un crecimiento enorme. Leía antes un artículo en el que decían que se van a entregar aproximadamente 100 aviones al año en el sector aeronáutico indio. En cuanto a fabricantes, pues bueno, fabricantes de aviones a día de hoy, las grandes marcas todavía no fabrican aviones más allá del que, obviamente, pues todos ustedes saben del C295 de Airbus, que sí que va a ser, pero digamos, en el tema militar más que en el civil. Los principales fabricantes de aviones pues están HAL, Hindustan Aeronautics, y unas pequeñas compañías más bien de vuelos pequeños, ultraligeros, etcétera. Fabricantes de componentes sí que se está desarrollando. Antes lo explicaba Virginia en su presentación. Se está consolidando una supply chain cada día más importante, que va a ser realmente la que va a ser capaz de desarrollar el sector en el futuro. Y en cuanto a servicios, pues hemos puesto ahí unos poquitos, hay muchísimos más, sobre todo en el tema de MRO. Hablando ya de las principales compañías, pues con respecto a Boeing, pues una compañía con un vínculo histórico con India, que data de 100 años, ¿no? Realmente es muy importante la presencia de Boeing en India. A día de hoy tienen oficinas en Mumbai, en Hendan, Rajali y Nueva Delhi, con centros de ingeniería propios y con joint ventures en Bangalore, en Bengaluru ahora, y Chennai. Y pues muy importante la joint venture que tiene con Tata en Tata Boeing Aerospace Limited. Compra más de 1.000 millones de euros anuales, de dólares anuales en India, emplea a más de 4.000 personas
indirectamente más de 7.000, tiene más de 300 proveedores y tiene muchísimas colaboraciones tecnológicas. Porque, de hecho, aquí es muy importante señalar que tanto Boeing como Airbus generan un efecto tractor de conocimiento enorme en India. Son realmente mucho más importantes en cuanto a la capacidad que tienen de generar know-how ellos directa e indirectamente que realmente la capacidad productiva que tienen en el país, ¿no? Airbus, pues un poquito lo mismo, ¿no? Un vínculo histórico con India, tiene oficinas de servicios, aquí ya no tienen tanto centros productivos como podría tener Boeing, tienen un centro de ingeniería en Bangalore, en Bengaluru, y pues, como todos ustedes saben, tiene la colaboración con las Fuerzas Armadas Indias para transferir la fabricación del C-295 desde Sevilla a Gujarat, y tiene una joint venture con Tata de muy reciente anuncio para la fabricación de un helicóptero de uso civil. Compra 750 millones de dólares al año en India. Tiene más de 150 miembros de atención al cliente, 700 ingenieros. Y el Airbus 320, y en todas sus modalidades, es sin duda alguna el avión más utilizado en India. En cuanto a drones, te toca a ti, Nuria, seguir la presentación. Gracias, Iñaki. Vamos a comentar muy brevemente el mercado de drones en India. Más que nada porque está en desarrollo. Entonces sí que es verdad que ofrece y que está presentando unas oportunidades muy interesantes, pero a día de hoy, según las estimaciones del sector, se espera que India sea el tercer mercado mundial en el 25, el año que viene, en el 2025, y que se cree que su facturación alcance los 1.800 millones de dólares. El crecimiento del sector del año 2020 al 2025 también se espera que sea de un 80%. La verdad que el porcentaje de crecimiento es increíblemente bueno, pero como decimos, es un sector que poco a poco que se está desarrollando y que está en proceso de apertura. India se está dando pasos y lo que le gustaría es constituirse o ser un hub mundial de drones. En estos momentos hay 221 startups en el sector y en estos momentos hay 10.000 nuevos puestos de trabajo en marcha. Pasamos. Sí que hay en estos momentos en India importantes fabricantes locales de drones, pues, ahí pueden ver, pues está Idea Forge o Geruda, y el gobierno de India está apostando y potencia muchísimo la fabricación de drones made in India. Hay un programa que es el Drone Import Policy que lo que hace es impedir y prohibir que se importen los drones como producto final, pero sí que está liberalizada la importación de componentes. Bueno, pues un poco lo que comentaba Iñaki. Muchas veces los componentes, la supply chain, es la base muchas veces de que poco a poco se vaya constituyendo y se vayan desarrollando en los distintos sectores. Este subsector de drones, por supuesto, también necesita de esa creación de esa supply chain. Hasta que esa supply chain de componentes no se constituya, lo que están haciendo es importándolo del exterior. Pero como digo, se están dando pasos para que poco a poco esa industria de supply chain también se sitúe en India. La parte positiva es que cuenta con una normativa que se ha desarrollado rápidamente en los últimos años, pero que es una normativa que sí que es verdad que está simplificando el uso de drones. Muchas veces cuando se implanta una normativa lo que hace muchas veces es frenar o encasillar demasiado el sector, pero en el caso de los drones, India lo está haciendo francamente bien. Seguimos, Iñaki, te doy paso. Bueno, me toca hablar de los helicópteros, que realmente poco hay que hablar. No nos vamos a enrollar demasiado. Sobre todo en la parte de helicópteros civiles, realmente India tiene una industria naciente total. De hecho, probablemente lo más interesante de la industria de helicópteros en India, de uso civil, es el anuncio que se acaba de realizar. Macron fue invitado el día 26 de enero, o sea, hace 2 telediarios, a India para ser el invitado estrella del Día de la República, y realmente hizo el anuncio más relevante en este sector, que es que Airbus va a colaborar con Tata para la creación de la primera línea de ensamblaje de helicópteros civiles en India, este H-125, que realmente va a suponer casi de facto el nacimiento de la industria de producción de helicópteros en India, porque como pueden ver, pues hay a día de hoy 280 helicópteros de uso civil en comparación con los 12.000 que hay en Estados Unidos. O sea, es realmente anecdótico.
Hay muchas restricciones, hay realmente poquitas rutas y poquita infraestructura. Sí que hay una política para el fomento, pero bueno, a día de hoy lo he dicho, estamos en una situación muy inicial. Sí que tiene algo de peso específico más la industria militar, en la que prácticamente se duplica el número de aparatos y supone, pues como pueden ver ahí, el 27% del total de la fuerza aérea india y supone las fuerzas aéreas planean duplicar el número de helicópteros en los próximos 10 años. Bueno, vamos a entrar un poquito más en materia, ¿no? Realmente en temas más relevantes, como es el mantenimiento, ¿no? El MRO. Tiene un grandísimo potencial. En India, sin duda alguna, por cómo se hacen las cosas, ¿no? Muchas veces en India, a diferencia de otras economías como puede ser China, en la que se hace primero la gran infraestructura y luego se atrae la inversión, muchas veces en India es casi lo contrario, ¿no? Siempre se tiende a ir un poquito a remolque, ¿no? Tenemos una brutal industria que se está expandiendo a unas cifras increíbles, como antes bien ha explicado Nuria, y que probablemente no tengan parangón alguno diría que hasta en la historia, en ningún otro país. Resulta que eh, el mantenimiento de todos esos aparatos que se están creando no tienen a día de hoy dónde hacerse, ¿no? El MRO, como pueden ver ahí en ese slide, en un 90% depende totalmente de las importaciones, ¿no? No existe supply chain, no existe cadena de suministro de piezas de repuesto, ni tampoco existe una infraestructura de MRO muy importante. Es una industria que, sin duda alguna, viendo la botella no medio vacía, sino totalmente vacía, pues lo único bueno es que se tiene que llenar, porque no hay otro remedio más que hacerlo, con lo cual es muy interesante, pero que todavía genera pues, muchísimas incertidumbres en cuanto a cómo hacerse y dónde hacerse. Entre otras cosas, porque requiere pues de unas instalaciones muy específicas, de muchísima capacidad, y muchos de los aeropuertos que antes explicaba Nuria están ya al día de hoy congestionados, ¿no? Van a depender de que se genere una infraestructura específica para el mantenimiento de todos estos aparatos. El sector va a generar 90.000 empleos diarios, directos, y va a crecer a un ritmo de un 10% anual. Y como pueden ver, pues las estimaciones son que de 1.700 millones que tiene poco menos que en la actualidad el sector, pues se va a más que triplicar o a triplicar en tan solo unos poquitos años, ¿no? Pero lo más importante es eso, las cifras que explico antes, hemos explicado de cuánto se va a crecer, cuánto va a crecer el país. Se estima que el año que viene va a haber 1.000 aparatos en funcionamiento en India, que se requerirá mantener, obviamente. Como he dicho, estos aeropuertos donde se están realizando estos servicios de mantenimiento de MRO a día de hoy ya están congestionados, con lo cual, como hay muchísima demanda, los precios que están aplicando para la utilización de parking son altísimos, con lo cual no es eficiente, ¿no? Con lo cual se va a requerir que se genere una infraestructura específica, que ya parece que se está haciendo en determinados aeropuertos. Si me permiten, periféricos, por así decirlo, ¿no? En la generación, digamos, de infraestructura específica. Pero también, tan importante como esto es la disponibilidad de piezas de recambio y de técnicos especialistas capacitados. Y así está generando un peso muy importante la presencia de empresas extranjeras. Esto no aparece de la noche a la mañana. Por mucho que se quiera transferir a centros técnicos, tecnológicos, universidades, etcétera, los técnicos formados no aparecen muy rápido, con lo cual realmente hay una grandísima oportunidad para que empresas extranjeras se alíen con la industria local para generar realmente una infraestructura técnicamente capacitada para hacer operaciones de MRO. Y bueno, vamos realmente a seguir, ¿no? Vamos a hablar de esas oportunidades que ya empezamos a introducir ahora mismo con el tema de las MRO. En cuanto a inversión, pues, ¿qué decir, no? Si algo va a requerir todos estos aeropuertos que Nuria nos ha explicado que se van a generar, etcétera, pues es una inversión brutal, ¿no? Estamos hablando de unas cifras de pasajeros similares a las de la población europea, etcétera, pues las inversiones que se tienen que realizar son acordes, ¿no? Y a muy corto plazo, estamos hablando del año 2025. El año 2027 ya esa flota que hemos hablado de aviones en la actualidad 700 y pico, ya se habrá convertido en 1.100 aviones de uso civil, solamente de uso civil,
y para el año 2030, como Nuria también ha explicado anteriormente, ya estaremos hablando del tercer mercado mundial de pasajeros. En cuanto al sector militar, en este caso, pues, ¿qué contarles? Que no sepan. Si muchos de ustedes seguramente estarán involucrados en este proyecto, ¿no? El traspaso de la producción de C295 de España hacia India, con 56 aviones a día de hoy. Seguramente alguno tendrá información más privilegiada, porque parece que se está negociando el incremento de estas cifras, los cuales 16 se van a producir desde España y se van a mandar terminados desde España, y 40 se van a fabricar ya directamente en India. El último avión que se va a entregar desde España, si no recuerdo mal, es agosto del 25, y el último desde India será en el año 2031. Y esta producción que se va a realizar en una joint venture entre Airbus y Tata Advanced Systems, se realizará en la planta de Vadodara en Mugellet. Con respecto a Airbus, pues un poco lo que hemos explicado, ¿no? Realmente para Airbus, para Boeing también lo hemos explicado anteriormente, India ya no es un país más, es un país súper objetivo, ¿no? Requieren desarrollar capacidad de todo, de ensamblaje de aeronaves, de fabricación de componentes, MRO, pilotos, como pueden ver en el lado derecho también las colaboraciones que se están realizando para hacer centros de capacitación de pilotos, porque estamos hablando que hemos hablado de aviones, pero hay que hablar de seres humanos, ¿no? Esos aviones requieren de una infraestructura humana muy, muy importante. Necesitamos pilotos, necesitamos personal de handling, necesitamos personal técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos también no salen de la noche a la mañana, por lo cual hay que capacitarlos para ser capaces de afrontar estos retos. Y hasta aquí mi parte, y ahora ya, Nuria, te doy paso para que acabes la presentación. Gracias, Iñaki. Bueno, vamos a terminar con el tema con las slides de eventos y con las acciones de promoción de Andalucía Trade en India para este sector. En cuanto a los eventos, lo hemos identificado, ahí pueden ver 7 ferias internacionales sectoriales de India. 4 de ellas tienen lugar en Delhi, 2 en Hyderabad y 1 en Mumbai. Recientemente, el pasado 19 de enero, visitamos la feria Wings, que tuvo lugar en Hyderabad, pues fue su 8ª edición. Consideramos que es una feria muy interesante. Se trata de una feria de tamaño reducido. Todavía participaron 200 expositores, 100.000 visitantes procedentes de 106 países. Consideramos que es una feria muy interesante para ver las tendencias y para detectar oportunidades del sector. Es una feria que se organiza bienalmente, con lo cual se celebrará dentro de 2 años. Está previsto que Andalucía Trade organice una visita con empresas, pero en la siguiente edición estaríamos hablando ya del 2026. Pasamos. En cuanto a acciones de promoción, Andalucía Trade tiene una planificación muy completa, muy ambiciosa, muy interesante para el sector aeronáutico para este año. Está compuesto por varias acciones de distinta naturaleza y alcance. Vemos que hay acciones de prospección, de sensibilización y de promoción. En cuanto a las acciones de prospección, como hemos indicado, ya se visita una feria del sector, por eso para detectar, para evaluar, para ir identificando las tendencias del sector y para poder trasladarlas al sector andaluz. En cuanto a las acciones de sensibilización, hoy tiene lugar el primer webinar donde nos gusta, pues eso, acercar esas oportunidades que vemos que poco a poco se van presentando en el sector. En cuanto a acciones de promoción, hay 2 acciones de promoción previstas, una misión inversa y una misión directa. Empezaremos por la misión directa sectorial del 22 al 26 de abril, y está previsto que se visiten 3 ciudades, Delhi, Bangalore y Hyderabad. El programa de trabajo pues, se está trabajando y se está perfilando. Queremos que a finales de mes ya lo tendremos más definido el programa, pero de todas maneras os adelantamos que todas las empresas que participáis contaréis con una agenda individualizada, ¿vale? de reuniones. Y terminaremos con una acción, otra acción de promoción, en este caso una misión inversa, en el marco de Aerospace and Defense Meetings de Sevilla, que tendrá lugar del 14 al 16 de mayo. Está previsto que se inviten una serie de OEMs, de contratistas indios, a que visiten Sevilla. ¿Por qué? Porque creemos que es una acción súper potente poder invitar a estos grandes agentes del mercado indio a que visiten Andalucía, a que vean las capacidades,
a que conozcan en persona cómo se produce y, como digo, esas capacidades que sois punteros en el mundo en vuestro sector. Si desean alguna o más información de alguna de las misiones, estamos a su disposición para comentarlo. Y hasta aquí llega nuestra explicación. Confiamos que hayamos sido capaces de trasladar un poquito esta realidad, estas unidades del sector aeronáutico en India, y estamos a la disposición de todos ustedes para comentar cualquier duda. Virginia, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Por la exposición tan completa, ¿no? Muchas gracias como siempre por el detalle. Yo ahora lo que quisiera es, bueno, dejar en manos de los participantes, ¿no? Que abramos un poco debate o resolvamos dudas o consultas, ¿no? Ustedes mismos pueden desactivar su silencio. He estado probando, a mí no me lo permite. Entonces, bueno, soliciten desactivarlo o nos trasladan las preguntas por el chat si prefieren. Aquí estamos a su disposición. Juan Román tiene levantada la mano. No sé, Juan, ¿puedes desactivar el que a nosotros no nos lo permite? Vamos a ver. ¿Ya? ¿Ya puedes o ahora, no? Adelante, Juan. Yo no te escucho. No te escucho, Juan. No sé si los demás. Parece que tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. ¿Sí? Pues no sé si mientras hay alguna otra pregunta que podamos atender. ¿Tú nos escuchas a nosotros, Juan? Eh, Vamos a ver, parece que hay alguna consulta de Juan Andrés Gómez Ortiz a todos. Vamos a intentar resolverla mientras. Sí, trasládanoslo por el chat, Juan Andrés. ¿Qué querías saber? Mm, Bueno, pues vamos a atender la consulta de Justino. Buenos días, Justino. La pregunta que nos traslada él es: ¿cuál suele ser como referencia el porcentaje de inversión que pide India para realizar algún negocio in situ? Nos traslada esta pregunta. Ninguno. En todos los sectores en los que hemos hablado que la inversión directa extranjera es libre, el FDI es libre, y son prácticamente en todos, realmente menos operar líneas regulares. En todo lo demás no hay un límite, o sea, ni hay límite. Allá donde es libre, ese 100%, no te hace falta un socio local, no te hace falta un mínimo de inversión, nada por el estilo. De hecho, India, es decir, que Kineso ha mejorado muchísimo, ha simplificado muchísimo lo que implica constituir una sociedad en India, y realmente en 3 meses la tienes constituida con un capital social mínimo de 1.000 euros, 1.200 euros, y a partir de ahí a funcionar. Y a partir de ahí lo que te interese, quiero decir. O sea, si te interesa tener un centro productivo, pues inviertes o alquilas. No tienes un mínimo en ese sentido, con lo cual es muy interesante porque puedes hacer un proyecto escalable, ¿no? Sí que es cierto que hay una restricción que antes no he explicado en detalle, ¿no? Lo del Armani Barbarat que he explicado del año 2020. Una de las pegas o de una de las restricciones más importantes del programa Armani Barbarat son las licitaciones públicas. Lo que establece ese Armani Barbarat es que si quieres licitar en una licitación pública, es una licitación que va al gobierno, yo sé, para un aeropuerto, vamos a pensar. Salvo que la licitación supere 20 millones de dólares, está restringida para operadores internacionales. Quiere decir que las operaciones, las licitaciones de pequeña enjundia
si quieres licitar tienes que establecerte en India o tienes que ir de la mano de un socio ahí. En vuestro sector probablemente no sea tan relevante porque el aeropuerto desde luego se va a disparar las cifras mucho más que esas cifras. Pero más allá de que eso, no hay ningún tipo de restricción. Bueno, pues vamos a ver, tenemos alguna. Vamos a ver si ahora se puede conectar Juan Román. Sí, Juan, puedes. Parece que ahora sí. No, no, yo no te escucho, no, no. Bueno, si deseas trasladarnos la consulta por el chat, no sé si sería posible. Nos está trasladando la pregunta a través del chat y nos dice, ¿sabéis cuál puede ser la política de subcontratación de Tata a futuro para el C295? ¿Creéis que requerirán capacidades? La pregunta que él nos traslada. Nuria, no sé si te animas tú. A ver, nosotros tampoco, un poco lo que ha comentado Iñaki, que quizás vosotros como empresas que estáis en contacto y muchas de vosotras estáis participando en el proyecto, seguro que tenéis más datos de la operación. Nosotros a día de hoy tampoco tenemos más información que el número de aparatos, la fecha aproximada de entrega. No obstante, si necesitáis una información específica y no contáis con ese dato, podemos intentar obtener esa información. Lo único, tendríamos que tener una reunión individual para conocer exactamente qué información y qué capacidades estás comentando. Pues sí, podemos verlo después si queréis más tarde, ¿no? Intentar cerrar con ellos una reunión para profundizar en la política de subcontratación de Tata, ¿no? Eso es. Después nos vuelve a preguntar Justino si existe un plan oficial o oficioso con fechas, plazo de desarrollo aeroespacial en India por tipo de actividad, MRO, aerolíneas, producción, etcétera, ¿no? Bueno, en esto de información hay mucha, ¿no? Sería cuestión de hacer un recopilatorio un poco de los planes que tiene cada empresa en lo que se hace público, ¿eh? Quiero decir, sí que, vamos, este es un sector en el que realmente hay información hay a patadas sobre qué planes tienen de desarrollo tanto público como privado. Con lo cual, bueno, si tienes algún interés en especial, un poquito volvemos a hacer hincapié con lo mismo. Podemos analizar la información que te sea de utilidad y, vamos, te la pasamos. Eso es, en principio no hay ningún plan oficial, ojalá lo hubiese. Como dice Iñaki, es un sector que se está desarrollando increíblemente rápido, donde hay muchísimos datos. Muchas veces los datos no tienen por qué estar siempre alineados, incluso hemos encontrado datos que son contradictorios. Y sí que es verdad que los números, la verdad, que son apabullantes en cuanto al número de aeronaves y número de aeropuertos que se van a desarrollar. Entonces, si nos focaliza un poquito y somos capaces de limitar un poquito más qué información le puede interesar, sin más de aerolínea o MRO. Entonces nosotros sí que podemos hacer ahí un estudio específico de aquellas capacidades que esté interesado. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, sí, simplemente mientras que algún tímido pregunta. Ah, mira, hay otra pregunta de Rafa Millán. Nos dice, buenos días, hay varias empresas que están trabajando o están trabajando con el 295. Quizá podemos hacer una apuesta en común para todas estas empresas. No entiendo bien, o no sé si vosotros lo entendéis. No lo sé, quizás sí que se podría plantear, yo tampoco no termino de entender la pregunta, Virginia, pero crear un grupo de trabajo para poder obtener información y poder trabajar todos de una manera alineada
y saber cuáles son los siguientes pasos, cuáles son las necesidades que pueden surgir en el marco de este proyecto que ya está en marcha, yo creo que sería muy interesante y con muchísimo potencial para muchas empresas andaluzas. Mm. Ujú. Vale, vale, vale. Nos pregunta Idoya a todos. Dice, si hablamos del 295, asumo que hablamos de offset. Nos dice Idoya, ¿no? Y Justino también nos traslada. Voy lanzando las preguntas y vosotros nos vais contestando. ¿Cuáles son los principales retos culturales a la hora de hacer negocios? Temas de implantación, cultura, impacto en la gestión del día a día para las empresas. Si queréis, vamos de lo más particular a lo más general, ¿no? Bueno, solamente a colación de todo esto que hemos estado hablando, Tata Advanced Systems fue uno de los puntos que se visitaron en la anterior misión que realizamos, con lo cual realmente pues, la misión directa fue mm, súper oportuna para todos estos temas que estamos tratando, con lo cual volvemos a invitar a las empresas que participan, porque mejor que allí directamente en Tata Advanced Systems sentado en la mesa con Tata, pues no creo que vaya a haber ningún informe que podamos realizar que le dé más información. En cuanto a retos culturales, pues sí, efectivamente, India tiene sus peculiaridades en cuanto a timings, en cuanto a cómo realizar las negociaciones. Eh, bueno, pues se requiere de una elevada dosis de paciencia porque las cosas no se hablan muy directamente, se, se enrolla mucho, se vuelve a la misma conversación que se ha tenido anteriormente. Bueno, pues son temas que hay que aprender. Por ejemplo, India es muy dada a negociar siempre hasta el extremo en temas de precios. Yo creo que como culturalmente ellos negocian para todo, pues en cuanto estamos hablando de temas de negocios, pues siguen siendo igual de negociadores, ¿no? Pero bueno, más allá que esto, probablemente el nivel de las empresas con las que estamos teniendo esa interlocución es casi atípica, ¿no? Estamos hablando con empresas de un muy alto nivel, en el cual nuestros interlocutores muy probablemente estén en un estrato social muy elevado y un nivel de educativo muy elevado, con lo cual realmente yo diría, por la experiencia que tenemos de las misiones del año pasado, etcétera, que todas estas cosas que estamos hablando, digamos, de nivel general en India, igual no son de tanta aplicación en este sector en el cual yo creo que el nivel de profesionalidad es extraordinariamente alto. Y volviendo a la última pregunta que estoy viendo, en cuanto a las ferias internacionales que hemos hablado, probablemente WINS. No sé, Nuria, tú cómo ves. A mí WINS me parece que es la feria realmente del sector. Eso es, son ferias que tampoco tienen una trayectoria muy consolidada ni muy, o sea, no han celebrado muchas ediciones, con lo cual a nosotros no nos cuesta mucho también evaluar. Muchas veces, como que duda cabe, que cuando una empresa ha celebrado muchas ediciones, bueno, pues ahí puedes ver la evolución y ya podemos comentar y confirmar que una feria está consolidada. Se visitó WINS porque se identificó como una de las ferias objetivo y en principio con más potencial para la potencial o para las siguientes visitas que podamos organizar para empresas andaluzas. Sin duda, nosotros consideramos que WINS, el problema, por decir un problema que tampoco es, pero que tiene una celebración que se celebra cada 2 años, es bienal. Entonces, lo que intentaremos es también identificar el año que viene una feria para poderla pues, también prospectar, visitar y para poderla analizar. Bueno, le daba vuelta a una de las preguntas que han hecho antes algunos de los compañeros, ¿no? Y crear ese como club de empresas que trabajan en torno al 295 como, bueno, como una especie de punto de debate, pero también vinculado a la participación posible en la misión, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo y lo podíamos incorporar como uno de los puntos a desarrollar, además de la propia convocatoria, ¿no? Darle después algún tipo de seguimiento y hacer bueno, club, ¿no? Como el Club Asia que tenemos que participa en alguna de las empresas, pues este club aeroespacial en India, ¿no? Bueno, si os parece, lo vamos a dejar aquí porque hay bastantes temas de debate. Lo que sí me he dado cuenta, pues que hay temas que son muy específicos. em,
que no, que a lo mejor no lo podemos tratar nosotros porque somos bastante generalistas, pero sí buenos buscadores de información en destino y especialistas en los países. O bien, pues que ahora son temas muy específicos de cada uno de vosotros y no los podemos tratar por eso. Pero sí, como os decía, nos vamos a poner a vuestra disposición para ir cerrando reuniones de tipo individual, para que nos contéis qué más podemos hacer por cada uno de vosotros en India, tanto a nivel individual como a nivel agrupado, ¿no? Bueno, pues está esa misión directa y está también la misión inversa. A lo mejor podemos dibujar entre todos qué perfil es el que más nos interesa traer, ¿no? Después a esa misión inversa, a esa misión inversa también. Para tener las reuniones individuales, bueno, yo os escribiré ahora a todos los que habéis participado compartiendo el material de la jornada y sobre ese correo me contestáis y vamos cerrando reuniones a título individual. Y, y bueno, por mi parte, daros las gracias a todos. Eh, es como siempre un placer trabajar con este sector, ¿no? Al nivel de compromiso a la hora de asistir a las reuniones, ¿no? Dicen que van a venir, decís que vais a venir y venís realmente. Y bueno, la calidad de las preguntas y bueno, gracias a nuestra antena en India siempre por compartir sus conocimientos con nosotros. Bueno, quedamos a vuestra disposición y damos la jornada por finalizada. Muchas gracias a todos. Buen Muchas día. gracias. Gracias. Muchas Chao. gracias. Chao, chao.